Vamos a invocar entonces la presencia del Espíritu Santo para que Él nos ilumine, nos bendiga y nos acompañe en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche queremos darte gracias, Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, por permitirnos acabar esta misión que nos diste en esta primera etapa. Poder alcanzar el libro del Génesis, sus 50 capítulos. A pesar de todas las dificultades, todos los problemas que tenemos, el estrés laboral, los problemas de salud, todo, Señor, en lo que estamos ahora mismo involucrados con esa terrible pandemia. Pero aún así tú nos has dado fuerzas, nos has iluminado y nos has llenado de valor y de entusiasmo para continuar leyendo y estudiando tu palabra. Y así también compartir con nuestros hermanos tu conocimiento, tu amor, tu misericordia. No hay lugar más seguro en estos momentos para encontrar alivio, para encontrar esperanza, para encontrar luz, que en la palabra de Dios. Y de una manera prudente, de una manera sencilla, compartiendo nuestros conocimientos, Señora, que tú has depositado, Padre Santo. Nosotros no somos dignos. No somos dignos de nada, Señor, pero es tu misericordia la que nos brinda este don. Y nosotros lo brindamos a nuestros hermanos para que también ellos se llenen de tu presencia, para que ellos también tengan fortaleza, tengan fuerza y sobre todo crezca su fe. Porque lo que buscamos aquí es que cada uno de ustedes, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, crezca y se fortalezca su fe y el amor hacia la Santa Iglesia Católica, hacia Jesucristo nuestro Señor. Queremos pedir por todos los enfermos, por aquellos que están ahora mismo en una unidad de cuidados intensivos, Señor. Fortalécelos y destruye este virus, Señor. Llévatelo lejos. Pero también quiero pedirte, Padre Santo, por la maldad que hay en el mundo. Envía tus ángeles, Señor, para que también controlen la otra peste que nos está atacando mucho. La maldad, la perversidad, el egoísmo, Señor. Hoy te pedimos la bendición del Espíritu Santo para poder entender tu mensaje y para darte gloria a través de tu palabra. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestro hogar, llena nuestra alma y fortalécenos. Y repítenos en cada momento esa frase que está por toda tu palabra: no tengan miedo. Para la gloria y honra de Cristo, Papito Dios y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a culminar el libro del Génesis, capítulo 50. Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que lo embalsamaran, que embalsamaran el cuerpo de su padre Israel. Y así lo hicieron. Tardaron 40 días en embalsamarlo, porque ese es el tiempo que se necesita para hacerlo. Los egipcios guardaron luto por Israel durante 70 días. Y después de los días de luto, José habló con los del palacio del faraón y les dijo: si me he ganado el aprecio de ustedes, háganme el favor de decirle al faraón que cuando mi padre estaba por morir, me hizo jurarle que yo lo enterraría en el sepulcro que él mismo se preparó y que está en la tierra de Canaán. Así que yo le ruego me permita ir a enterrar a mi padre. Una vez que lo haya enterrado, regresaré.
Y el faraón contestó: ve a enterrar a tu padre, tal como él te lo pidió. José fue a enterrar a su padre, y lo acompañaron todos los funcionarios que tenían autoridad en el palacio del faraón y en Egipto, la propia familia de Jacob, la de José y sus hermanos. En la tierra de Gosén dejaron solamente a los niños y animales. También gente con carretas y de a caballo acompañó a José. Así que era muchísima gente. Cuando llegaron a Gorén a Atad, que está al oriente del río Jordán, tuvieron una solemne ceremonia luctuosa. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron la ceremonia, dijeron: los egipcios tienen un entierro muy solemne. Por eso llamaron Abel Mizraim a aquel lugar que está al oriente del Jordán. Los hijos de Jacob hicieron con su padre todo lo que él les había pedido, pues lo llevaron a Canaán y lo enterraron en la cueva del terreno de Macpelá, que Abraham le había comprado a Efrón el hitita, para que fuera el sepulcro de la familia. Este terreno y la cueva están al oriente de Manré. Después de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con todos los que lo habían acompañado. Últimos días de José. Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron: tal vez José nos odia y se va a vengar de todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron a decir: antes de que tu padre muriera, nos ordenó que te dijéramos: por favor, te pido que perdones la maldad y pecado de tus hermanos, que tan mal te trataron. Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu padre. Mientras los mensajeros le daban este mensaje, José lloraba. Entonces llegaron sus propios hermanos. Se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les contestó: no tengan miedo. Yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. Muerte de José. José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto. José vivió 110 años y llegó a ver a los bisnietos de Efraín. También alcanzó a recibir como miembros de la familia a los hijos de su nieto Maquir, que era hijo de Manasés. Un día José les dijo a sus hermanos: me falta poco para morir, pero Dios vendrá a ayudarlos y los sacará de este país para llevarlos a la tierra que les prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces hizo que los hijos de Israel le juraran y les dijo: en verdad, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, ustedes deben llevarse de aquí mis restos. José murió en Egipto a la edad de 110 años y su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así termina el libro del Génesis, con la muerte de José.
El capítulo 49 terminaba con la muerte de Jacob o Israel. Y el capítulo 50 termina con la muerte de José. Aquí quiero compartir con ustedes varias cosas, varios punticos. El primero, el cariño y el aprecio que sentía José por su padre. Fíjense que cuando Israel muere, José lo abraza, ¿sí? Y le da un beso a su padre de despedida. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bello sería que todos llegáramos a morir de la misma manera, acostados en nuestra cama, ya ancianos, después de haber terminado nuestra obra en la tierra y rodeados de nuestros hijos, que se despiden de nosotros y de nuestro cuerpo con un abrazo y con un beso, lo primero. Ahora, aquí nos dice que a Israel y posteriormente a José se les dio, se les embalsamó. Esa era una tradición o era una costumbre egipcia. Pero algo que nos debe llamar la atención es el hecho de que ninguno de ellos quiso que su cuerpo se quedara en Egipto, sino que fuera llevado a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Ellos querían que sus restos quedaran allá. Y por eso es que ambos piden que sean llevados. Primero, Israel le dice a sus hijos, y sobre todo a José, que es el que tenía el poder, que cuando muriera lo enterrara junto con sus antepasados. O sea, con su abuelo Abraham, su abuela Sara, su padre Isaac, su madre Rebeca, y con su esposa Lía, la primera esposa. Ahora, ¿qué sucede? Ojo, hay que tener en cuenta algo. Aunque José era gobernador de Egipto, José seguía siendo un esclavo del faraón. Seguía siendo un esclavo. Por eso va y le pide permiso al faraón para poderse desplazar a Canaán, para poder dejar Egipto. Porque una de las cosas que siempre había tenido miedo el faraón era de que José se le fuera. José les había hecho mucho bien a todo Egipto. Por lo tanto, José era muy apreciado y muy valorado por el pueblo egipcio. José da un testimonio de vida de lo que es ser un hombre de Dios y cómo lo refleja frente a los paganos, frente a los no creyentes. En este caso tenemos la persona, los egipcios, ¿verdad? Y va donde el faraón y le pide permiso y le dice: si me he ganado el aprecio de ustedes, háganme el favor de decirle al faraón que cuando mi padre estaba por morir me hizo jurar que yo le enterraría en el sepulcro que él mismo se preparó y que está en la tierra de Canaán. Fíjese, con toda la sencillez, con toda la humildad, con todo el respeto, ¿verdad?, que debemos siempre tener. Así nosotros ostentemos un puesto elevado. José era el segundo al mando de Egipto y aún así respetaba los protocolos y las autoridades, los funcionarios, incluido al faraón. Nunca quiso tumbar al faraón. José pudo, óiganme bien, José pudo muchas veces haber tumbado al faraón porque se había ganado a la gente, porque tenía el poder de darle alimento a la gente. Había tenido la capacidad de cobrar el dinero, los animales y aún a la misma gente. Y José nunca pensó en tumbar al faraón. Respetó a la autoridad que Dios le había puesto por encima. ¿Sí? Una cosa es respetar la autoridad, otra cosa es estar de acuerdo con ella. Muy diferente. ¿Sí? Fíjense, y aún así en este momento, después de muchos años, José sigue respetando la autoridad del faraón y le pide permiso. ¿Y qué contesta el faraón? Ve a enterrar a tu padre tal como él te lo pidió. Obvio, faraón está contento con el trabajo de José, con todo lo que ha hecho José en Egipto, y obviamente está muy agradecido. Aquí hay una reciprocidad.
No solamente José es humilde en respetar la autoridad, sino que especialmente este faraón nos representa una autoridad, un mandatario realmente bueno, una persona noble, humilde, respetuosa y sobre todo agradecida, que ve en José a un hermano, a un hijo, y por eso es que lo tiene en una muy buena estima. Entonces José va y entierra a sus padres y lo acompañaron. Fíjense la importancia de José, el aprecio que le tenían a José los egipcios. Los funcionarios que tenían autoridad en el palacio del faraón y en Egipto fueron al entierro del padre de José. La propia familia de Jacob, la que él había traído de Canaán, la familia de José y la de sus hermanos, o sea, todo el pueblo de Israel. Solamente dejaron a los niños y a los animales. Eso cuando estemos en Éxodo, vamos a entender un poquito más este pedacito de que en Gosén dejaron solamente a los niños y a los animales. En Éxodo, el faraón le va a proponer al pueblo que vayan y adoren con el liderazgo de Moisés y de Aarón, que vayan, él les da permiso para que vayan y adoren a Dios, pero que dejen a los niños y a los animales en Egipto. Fíjense, hay una relación. Bueno, entonces ellos se van y era tanta la gente, era tanta la multitud, que cuando ellos llegan a Canaán, los moradores de Canaán se sorprenden y conocen a los egipcios, identifican a los egipcios, porque los egipcios en esa zona era el imperio dominante, dominaban el mundo conocido de esa época, eran el imperio dominante junto más arriba con Mesopotamia. Ok, entonces aquí vemos cómo los cananeos identifican a los egipcios y dicen, tienen un entierro bien solemne, la persona que murió debe ser una persona muy importante. Desde que los más importantes del mundo se movilizan hasta aquí, hasta nuestras tierras, para hacer este entierro. O sea, la persona que se murió no es cualquiera. Fíjense que aún los paganos, aún los no creyentes, cuando una persona de Dios hace su trabajo bien hecho, en nombre de Dios, hace lo que Dios manda realmente, la gente creyente y no creyente la respeta y la admira. Ese es el ideal que nosotros debemos tender al carácter de Cristo y ser y hacer lo que Dios nos manda, nos envía a hacer. Entonces, llamaron a ese lugar Abel Mizraim, que está al oriente del Jordán. Fíjense que al oriente del Jordán quedaba el Edén, quedaba el paraíso, al oriente del río Jordán. Entonces ahí vamos viendo ¿por qué es la tierra prometida? Porque Dios identifica ese lugar como la tierra prometida. Porque ahí debió ese pedazo al oriente del paraíso, al oriente del Jordán, por todo ese sector, siempre se ha identificado como el lugar de habitación de Dios, el monte Sión, ¿verdad? Entonces los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él les había pedido, pues lo llevaron a Canaán y lo enterraron en la cueva del terreno de Macpelá, que Abraham le había comprado a Efrón elitita para que fuera el sepulcro de la familia. Todos ellos querían morir juntos y todos ellos querían morir en la tierra prometida. Ellos querían morar en la tierra prometida, que sus restos estuvieran esperando esa promesa de encontrarse con Dios un día, ¿verdad? En la resurrección, y que sus restos estuvieran ahí, en Canaán. Este terreno y la cueva está al oriente de Manré. Después de haber sepultado a su padre, bueno, José regresa, ¿verdad? Regresa a Egipto. Recuerden que es esclavo, no solamente es el gobernador, también es esclavo. Y tiene que devolverse para continuar con su vida, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya los hermanos de José tienen miedo.
porque piensan de que como ya no hay algo que los una, como es Jacob, como es su padre, José se va a vengar. ¿Sí? De pronto ellos pensaban de que José los había tratado bien mientras que estuviera su padre vivo, pero que cuando su padre muriera, él se iba a vengar. Y por eso es que tienen miedo. Es por eso que ellos se acercan, ¿verdad?, a José, diciéndole que Jacob, antes de morir, le había mandado a pedir el favor de que le perdonara la maldad, su maldad, y el pecado de ellos. Y de la forma tan fea como lo trataron. Recordemos que los hermanos de José lo trataron muy mal, lo metieron en un pozo por 3 días y luego lo vendieron a los ismaelitas como esclavos. Fíjense que nosotros en este proceso, en todo este año de estudio bíblico, hemos dado pistas o hemos visto cómo muchos de los personajes bíblicos representan o son una prefigura de Cristo. Cómo la vida de Cristo, cómo su ministerio, cómo su sacrificio, cómo su pasión, cómo su resurrección, ya se venían escribiendo en la Biblia, desde el Génesis. En el Génesis ya está todo. En el Génesis ya Dios comienza a mostrarnos la vida de Cristo, a decirnos cómo iba a ser el Mesías. Y una prefigura muy importante de Jesucristo es José de Egipto, como lo conocemos. Y entonces es aquí como ellos lo maltrataron y ahora le están pidiendo perdón, ya buscando la intercesión de su padre Jacob, que ya está muerto, ¿verdad? Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu padre. Ellos se identifican enseguida, buscan la protección de Dios. Mira, perdónanos, nosotros hicimos un mal contra ti, ¿verdad? Te hicimos mal, pero perdónanos porque nosotros creemos en el mismo Dios que tú. Por favor, ten misericordia de nosotros. Entonces, mientras los mensajeros le daban este mensaje, José lloraba. A veces uno, si lee la vida de José, vemos que José es un poco emotivo, es un hombre muy emotivo. Lo vemos llorando a lo largo de su historia. Pero es el hecho de que es un hombre que la vida al principio le dio muy duro y que aprendió a valorar las cosas como cada uno de nosotros debemos hacerlo, valorar lo que tenemos, la vida en primera instancia, la salud, el trabajo que tenemos, la familia, los hijos, los padres, lo que tenemos vivo a nuestros padres. Todo eso, todo lo que hace parte de nuestra vida, debemos valorarlo hoy. Yo les digo, hermanos y hermanas, nosotros no tenemos ayeres ni tenemos mañanas. Lo único que tenemos es el hoy. Y por eso debemos valorar todo hoy. Por eso debemos pedir perdón hoy. Por eso debemos perdonar hoy. Por eso debemos buscar soluciones hoy. Por eso debemos dejar de pecar hoy. Siempre todo debe ser el día de hoy. Y vemos cómo José ama a sus hermanos. Aprendió a valorarlos aún a pesar de lo mal que se portaron. Entonces José se extraña. Dice, pero si ya yo les he demostrado mi cariño, ¿cómo ahora van a salir con esto? Y entonces se entristece. Y es lo mismo que le pasa a Cristo, y es lo mismo que le pasa a Papito Dios cuando nos da el sol, la lluvia, el alimento, cuando nos da todo. Y aún así tenemos el descaro de quejarnos, de decir que no existe, porque existe la maldad en el mundo. La maldad existe por nosotros mismos. La maldad existe porque somos malos. La maldad existe porque pecamos. La maldad existe porque somos egoístas y no somos empáticos con el otro. Pero no porque Dios no exista. ¿Sí? Entonces José le responde de una manera muy bonita y dice una frase que a mí me ha apoyado mucho en estos meses y en este año, y que he encontrado a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No tengan miedo. Y hoy les digo yo a ustedes, cuando estamos viviendo una situación bastante compleja, bastante delicada,
crítica, seria. No tengan miedo. Actúen, sí, sean precavidos, cuídense, pero no tengan miedo. Todos los días invoquen la protección de Dios. Todos los días oren en la mañana y en la noche. En la mañana para pedir que todo lo que hagan en el día sea para gloria de Dios. Y en la noche para darle gracias a Dios por estar vivos, por estar sanos y por estar unidos, juntos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y trabajar y seguir adelante y luchar. Luchar. No entrar en pánico. Darle duro a la vida, al hoy. Porque lo único que tenemos es el hoy. El mañana no existe. Y el ayer ya fue. Entonces Él les dice, no tengan miedo. Yo no me puedo poner en el lugar de Dios. No puedo juzgar. Otra cosa, otra prefigura de Cristo. Yo no puedo juzgarlos. O yo no los quiero juzgar. Yo no los voy a juzgar. Que los juzgue Dios. Ustedes pensaron hacerme mal. Y dice una de las fórmulas en las que Dios, la providencia divina actúa. Hermanos y hermanas. Conozcamos a Dios. Conozcamos cómo es tu Dios. ¿Quieres conocer cómo actúa tu Dios? Mira lo que pasa. Mira lo que dice José. En primera instancia dice, no tengan miedo. En segunda instancia, no juzga. En tercera instancia, ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios cambió ese mal en bien. El único que puede darse el lujo de cambiar un mal en un bien mayor se llama Papá Dios. Se llama Jesucristo. Muchos males que pueden estar pasando en tu vida, no preguntes por qué. Pregunta para qué. ¿Para qué proyecto de Dios es que te están pasando las cosas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren lo que ocurre. Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos. Para salvar la vida de mucha gente. Eso fue lo que hizo Dios en la vida de José. Permitió que sus hermanos lo vendieran. Permitió que fuera esclavo. Permitió que fuera calumniado por la mujer de Potifar. Permitió que fuera a parar a la cárcel durante 2 años. Para que luego se convirtiera en el gobernador de Egipto y salvara no solamente a Egipto, sino que salvara a su padre y a toda su familia. Esa misma familia que lo había vendido, Él termina salvándoles la vida. En esos 7 años de una poderosa y terrible hambruna mundial. Ellos sufrieron una hambruna mundial. Nosotros estamos sufriendo una peste o una pandemia. Preguntémonos nosotros, preguntémosle a Dios, no por qué. Señor, ¿para qué permites esta pandemia? ¿Para qué permites este dolor que hemos sufrido en medio de nuestras familias? Porque todos nosotros hemos perdido un familiar que no teníamos en cuenta. Está muriendo mucha gente que nosotros no teníamos en cuenta que iba a morir. Personas muy jóvenes. Personas adultos jóvenes. Personas sanas. ¿Qué está pasando? Entonces yo te invito, querido hermano y hermana, que en tu oración no preguntes por qué. Pregunta para qué. Y cómo tú puedes contribuir con lo que Dios quiere hacer. Fíjense lo que dice José. Dios cambió o puede cambiar este mal en un bien para hacer lo que hoy vemos. Para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. La providencia divina. La providencia de Dios. Cuando usted pone en manos de Dios su vida, su hogar, su trabajo, y obviamente usted tiene que levantarse temprano, ser honesto y trabajar honestamente y cumplir sus deberes, Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. Cuando usted está enfermo y usted toma su remedio, sigue su tratamiento médico, perdona y le echa ganas a la vida, usted tiene muchas probabilidades de sanarse por completo. No digo que se va a sanar,
porque a veces la providencia divina hace o permite o decide que muramos. Y eso está en su dominio. Hay que respetarlo. Cuando Dios define que nuestra vida ha acabado, lo mejor que podemos hacer es aceptarlo. Bueno, y además que estamos ya muertos, ¿verdad? Bueno, entonces, para terminar, José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto muchos años. Ellos siguieron viviendo en Egipto muchos años, les fue bien, les fue tan bien que se multiplicaron. De 70 personas que eran los israelitas, los hebreos, llegaron a ser millones, casi 1 o 2 millones de israelitas cuando comencemos a leer el libro del Éxodo. Cuando la historia de Moisés comience a desarrollarse, ya tendremos una de las poblaciones más grandes que el imperio egipcio tenía en sus territorios, y por eso se convirtió para ellos, según su pensamiento, en una amenaza para el dominio de los egipcios sobre el imperio egipcio. Y por eso ahí es donde nace la esclavitud del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. José alcanzó a vivir 110 años, fíjense. José hizo muchas cosas, muchísimas cosas. Pero alcanzó a ver a sus bisnietos, tanto a los nietos de Efraín como al nieto de Manasés. Al final de su vida, lo que les dice a sus hermanos, a su familia, a su pueblo, es que Dios en un futuro vendrá por ellos y los sacará de Egipto. Esto es algo también mesiánico. Esto también es algo escatológico. Es una prefiguración de lo que Cristo hará algún día, que nos sacará de este sistema de cosas mundanas y nos llevará a la gloria de Dios. Ya sea reviviendo, resucitando a aquellos que hayan muerto, o transformándonos en el aire a los que estemos con vida cuando Él regrese. Los restos de José, cuando murió, debían ser llevados a la tierra prometida. Entonces para eso lo embalsamaron y lo colocaron en un ataúd. Vemos cómo de pronto en la película Los 10 Mandamientos de Charles Heston, ¿recuerdan? Que vemos siempre en Semana Santa. Vemos cómo cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, que se están organizando, va como especie de un fénetro saliendo con unos ancianos. Esos son los restos de José. José no lo dejaron en Egipto, se lo llevaron para la tierra prometida. Y así termina el libro del Génesis, con la muerte y la esperanza, la profecía que da José acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y así terminamos este maravilloso libro que nos ha enseñado muchas cosas. Para mí personalmente, he crecido mucho. Y le mando un saludo especial a todas esas personas que ahora mismo están conectadas, que me mandan saludos. Y muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Ojalá sigamos nosotros. Yo de mi parte tengo un compromiso con el Señor. Y prontamente vamos a seguir con el libro del Éxodo. Porque esto no termina aquí. Hemos terminado un libro. Bendito sea Dios. Alabada sea su gloria, que nos ha dado vida, nos ha dado salud para continuar aquí delante de ustedes compartiendo su palabra, su bendición, y queriendo que ustedes crezcan en el Espíritu, que sean católicos o cristianos, amantes de la palabra de Dios, amantes de Dios, conocedores del Dios verdadero, no de ese Dios que muchas veces acomodamos a nuestro bolsillo o acomodamos a nuestro carácter. Y es algo que yo les voy a decir, queridos hermanos y hermanas. Nosotros debemos adaptarnos a Dios, no Dios adaptarse a nosotros. Por eso les decía, nosotros podemos tener una enfermedad,
Y nuestro compromiso es tomarnos nuestro remedio. Nuestro compromiso es hacer nuestro tratamiento. Nuestro compromiso es luchar por nuestra vida. Pero si Dios decide llevarnos, tenemos que aceptarlo. O si tenemos a un familiar enfermo, lo que debemos hacer es brindarle el amor y brindarle todo en vida. Como decía mi abuela paterna, la difunta Mercedes Viloria. Si me van a dar cariño, si me van a dar amor, dénmelo en vida. Ya las flores no las veo. Las flores se marchitan y el agua se seca. Y así lo hicimos siempre. Porque siempre nos lo repetía. Todas las cosas, hagámosla en vida. Perdonemos, reconciliémonos. ¿Sí? Trabajemos juntos. Aprovechemos esta pandemia para ver qué es lo que no hemos encontrado, lo que nos hace falta. Y aprovechemos todo este tiempo encerrados en crecer en otras cosas, sobre todo en la palabra de Dios. Yo les motivo para que crezcan en la palabra de Dios. Bueno, el Señor, el Espíritu Santo, ha querido de que como el texto auxiliar que hoy estudiemos uno solo, y es el Evangelio de San Juan, capítulo 17. ¿Sí? Vamos a leerlo. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que les diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Eso es lo que nos trata de decir Génesis. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro final? ¿Qué nos espera? ¿Para dónde vamos? Todo eso lo podemos encontrar en Génesis. Por eso el Espíritu Santo ha querido compartir esto como un sello. Que en verdad comprendamos todo lo que dice Génesis recae en Cristo. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Génesis nos dice quién es Dios. Eran tuyos y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Esa es la clave. Todo lo que nos dice Génesis es: va a venir un Mesías, va a venir un Cristo. Yo te ruego por ellos, o sea, por nosotros. Jesús ruega por nosotros. No ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y todo lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. La gloria de Dios debe hacerse visible en ti, en tu vida, en la forma como tú aceptas las cosas, cómo las vives, cómo las luchas. No es lo mismo cómo pasa una pandemia, una enfermedad, una persona no creyente, a una persona creyente. ¿Sí? La actitud, la manera de actuar, la manera de aceptar y de enfrentar las dificultades son diferentes. El creyente tiene la ayuda del Creador. El no creyente pues le da la espalda, pero es su problema. ¿Sí? Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos
como tú y yo. La iglesia debe estar unida. Por eso debemos orar juntos todos. Debemos estar en la Eucaristía, donde todos nos encontramos. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. A ninguno de ellos se perdió, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ese es Judas. Ahora voy a donde tú estás, pero te digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. El cristiano verdadero debe tener una alegría interior. Debe ser una persona alegre por la vida, un luchador. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Cristo está orando por ti. Cristo está rogando por ti. ¿Para qué? Para que se libre de todo mal. Como dijo Jacob, el Dios que me ha cuidado desde el día que nací, a el ángel protector que me cuida de todo mal. A ese es el que debemos invocar. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Fíjense que Poncio Pilato le dice a Cristo, le pregunta a Cristo, ¿y cuál es la verdad? Y aquí Cristo responde la pregunta. La verdad es la palabra de Dios. Todo lo encontramos ahí. Todas las respuestas a nuestras inquietudes existenciales, a nuestros miedos, a nuestras angustias. Ahí está la palabra de nuestro Creador y nuestro Padre para darnos apoyo y soporte. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No te ruego solamente por ellos. Y ahí es donde venimos nosotros, donde Cristo nos mete a nosotros. No te ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Cristo en primera instancia estaba orando por sus discípulos, pero después ora por los discípulos de sus discípulos, o sea, nosotros. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Por eso es que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste, y que los amas como me amas a mí. Padre, tú me los diste, y quiero que estén conmigo, donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho, o sea, antes de Génesis. Oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco, y estos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este mensaje se lo manda a decir nuestro Señor Jesucristo. Estemos unidos a Él. Unámonos a Él en oración, comulgando, confesando nuestros pecados, pero sobre todo buscando la fuente de la verdad. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios y Dios no es una carga. Dios no es un tirano. Dios
no es ese juez implacable. Fue juez implacable con Cristo. Porque sobre Cristo fue que toda su furia y toda su ira fue canalizada. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios celoso y espera que nosotros lo conozcamos. A veces da tristeza cómo personajes públicos expresan su incredulidad. Muchas veces las personas no entienden las frustraciones de sus vidas y reflejan la frustración diciendo de que Dios no existe, de que, ¿sí? Y muchas veces también es culpa de nosotros, porque nuestro comportamiento y nuestra forma de evangelizar con nuestras acciones hace que otros duden. Por eso es importante que nuestro hablar, nuestro pensar y nuestro actuar estén integrados y coordinados, y que nosotros podamos mostrar a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro carácter, por medio de nuestra vida, por medio de nuestro hogar. Obviamente que nosotros vamos a tener oscuridad. Obviamente nosotros somos pecadores, tenemos fallas. Y para eso Cristo es muy misericordioso al darnos el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Pero nosotros debemos esforzarnos hoy por mostrar un Cristo vivo en nosotros, que ruega por nosotros, que dio lo mejor de sí por nosotros. Nosotros no estamos solos. Tú y yo no estamos solos. Como yo escribía en Facebook, es tiempo, es momento de ceñirnos la armadura de Dios. Cristiano, seas católico o no seas católico, cíñete la armadura de Dios y sal a batallar contra la peste destructora que está allá afuera matando gente. Porque estamos en una guerra espiritual. No estamos luchando solamente contra cosas físicas, sino contra cosas espirituales que quieren destruir a la raza humana, quieren destruir a la humanidad. ¿Sí? Y eso está profetizado. Entonces nosotros debemos ceñirnos la armadura de Dios y salir a luchar adelante con nuestro testimonio, con nuestra fe, con nuestras oraciones, no teniendo miedo, siendo como Josué. Josué venció a muchos pueblos cananeos y ninguna ciudad se pudo sostener al ataque de Josué, porque Josué estaba con Dios. Dios le había dicho: no tengas miedo, sé valiente, sé fuerte. Entonces, los invito a que si nos cuidemos, que usemos nuestro tapaboca, que tratemos de evitar las aglomeraciones, cuidémonos, porque estamos en guerra, estamos bajo fuego y ninguno está a salvo. ¿Sí? Entonces, para la gloria de Dios, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que me han mandado saludos. Gracias por sus buenos deseos, gracias por sus bendiciones, por sus oraciones, por haberme escuchado durante estos 50 viernes, ¿verdad? Que hemos estado trabajando en este Génesis. La obra no ha acabado, apenas empezó. Próximamente vamos a empezar el libro del Éxodo. Ojalá sean más personas, ojalá se suscriban. Saludo especial a todos mis compañeros del Comité Bíblico del Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen. A todos mis amigos, compañeros, familiares que me aguantaron durante estos 50 viernes. 50 viernes. Es complicado decir 50 viernes. A la señora Miriam Vargas por prestarnos la locación. Siempre atenta. A Jorge Alfredo Vaca, que es mi ingeniero de sonido. Siempre al lado mío, siempre escuchando la catequesis. Y bueno, saludos especiales. Vamos a hacer la oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, así como nuestro Señor Jesucristo, te pido por mis hermanos, porque al igual que yo,
puedan descubrir el amor que tú nos tienes a cada uno de nosotros, porque ellos puedan vivir en su propia vida la grandeza de contar con tu ayuda diaria. Señor Jesucristo, gracias te damos por todas las bendiciones, por la salud, por la enfermedad, por el trabajo y el desempleo, por las cosas buenas y las cosas malas, pero sobre todo por llenarnos del Espíritu Santo y guiarnos en esta noche oscura. Estamos de noche, Señor Jesucristo, pero queremos que así como te le apareciste a los apóstoles y les diste la paz, así también coloques tu paz en nuestra alma. Soples el Espíritu Santo y nos fortalezcas. A ti, Virgen María, Madre Santa, te damos gracias por siempre acompañarnos, por cuidar nuestra espalda, por darnos ese ejemplo maravilloso de obediencia, de humildad, de silencio y de caridad, al brindarte por completo a Dios, para que a través de ti Cristo viniera. Gracias a todos mis hermanos y nos vemos la próxima.